Hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión educativa virtual. El día de hoy, como siempre, les traemos un especialista en área de salud mental y el invitado del día de hoy es el doctor Alejandro de Jesús Caballero Romo, quien él es líder en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria. Es fundador y coordinador de la Clínica de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Psiquiatría desde 1996. Ha sido profesor titular del curso de posgrado de trastornos de conducta alimentaria desde el 2001, con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y en la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con experiencia y trayectoria en el tratamiento de trastorno por atracón con obesidad comórbida, anorexia nervosa, bulimia nervosa también. Y es autor y coautor de numerosas publicaciones científicas y de difusión médica. El día de hoy, pues vamos a empezar a tocar el tema de actualización del diagnóstico y tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria, los cuales pues son un problema de salud importante que tenemos que atender a nivel de desde primer nivel de salud de atención. Doctor Alejandro Caballero, pues le doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por compartir con la Academia Mexicana de Patología Dual esta sesión. Bienvenido. Al contrario, gracias por la amable presentación y gracias a la doctora Yolanda Ocampo por su invitación. Y con mucho gusto vamos a platicar hoy de los trastornos de la conducta alimentaria como entidades que cada vez se diagnostican con mayor frecuencia, afortunadamente porque se detectan mejor, me parece, por médicos psiquiatras, pero también por médicos de otras especialidades, psicólogos, nutriólogos, que en el interés por las pacientes, pues tienen a bien referirlas para tratamiento. Bueno, miren, tengo entendido que hay médicos psiquiatras, pero también médicos de otras especialidades y otras profesiones también. Entonces, quiero iniciar platicándoles un poquito sobre la manera en la que nosotros en psiquiatría hacemos los diagnósticos y particularmente en lo que cabe a los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, nosotros nos basamos en dos clasificaciones. Una es la clasificación norteamericana de psiquiatría, que es lo que ven aquí como el DSM-5, porque es su quinta versión. Y la otra es la clasificación internacional de enfermedades, que en su última versión, la número 11, acaba de salir. Y básicamente, se han ido acercando conforme han avanzado las revisiones y se han homologado en muchos de los criterios categóricos para el diagnóstico de estos trastornos. Les hablo de categorías porque tiene sus pros, pero también tiene sus contras, como iremos viendo en las siguientes diapositivas. Son entidades discretas, bueno, que son diferentes entre sí en función de las categorías diagnósticas. Son diferentes, podemos diferenciarlas muy bien, pero se van a dar cuenta que son un conjunto de signos y síntomas, o sea, realmente son entidades sindromáticas y ni siquiera los signos y síntomas podemos decir que por entidad sean homogéneos, son heterogéneos, puede haber criterios biológicos o criterios netamente psicológicos que hacen de estos trastornos pues entidades que tienen que ser abordadas desde diferentes perspectivas de una manera muy individualizada en cada uno de los casos. Por otro lado, también dependen los diagnósticos y muchas veces los tratamientos de la subjetividad del evaluador, sobre todo en algunos criterios. Sin embargo, pues la intención de estas clasificaciones es darnos a entender entre nosotros y homologar justamente los criterios para los trastornos alimentarios. No vamos a hacer una revisión exhaustiva de todos los trastornos. Veríamos el poco tiempo que tenemos para platicar acerca del tema, solamente sobre algunos puntos esenciales. En este sentido, hay diagnósticos
que yo denomino totales, que son los especificados, son los que reúnen todos los criterios en tiempo, en la forma, pero también hay diagnósticos parciales. Anteriormente se les conocía como no especificados, sobre todo en la versión anterior del DSM-5, que sería el DSM-4-TR, en donde pues cabían diagnósticos que no reunían todos los criterios y que vamos a mencionar posteriormente. No obstante lo anterior, todos los diagnósticos tienen algo en común, que es el deterioro funcional de la persona. Funcional tanto en el aspecto biológico, psicológico, social, familiar, etcétera. Y prácticamente todos tienen entidades comórbidas, tanto en el eje 1, en el eje 2 o en el eje 3 del DSM-4-TR, o ahora como entidades comórbidas del DSM-5 también. Disminución, por supuesto, en la calidad de vida de quienes lo sufren, pero también fíjense en la calidad de vida de las familias que albergan desafortunadamente pacientes con este tipo de entidades nosológicas. En cuanto al diagnóstico, tenemos que considerarlo entonces como un continuum, porque la verdad es que varían en una sola paciente a lo largo del tiempo. Puede haber diferentes presentaciones, puede empezar y siendo diagnosticada con un diagnóstico de la conducta alimentaria específico y luego puede virar a otro tipo de diagnóstico. Y esto lo hace todavía un poquito más complejo porque se mueven las pacientes y hay otras pacientes que permanecen en un solo diagnóstico pues prácticamente por toda la historia de la enfermedad. Y permítanme referirme a las pacientes porque son las mujeres las más afectadas. Esta no es una plática de epidemiología, pero sí les tengo que decir, grosso modo, por cada 10 pacientes mujeres hay un paciente hombre, o por cada 20 pacientes mujeres hay un paciente del sexo masculino. Y pues vamos a referirnos por esta situación a las mujeres. Destacan mucho en la comorbilidad los trastornos de ansiedad. De hecho, hay posturas ya muy interesantes en donde se cuestiona un tanto el diagnóstico, por ejemplo, de la anorexia nervosa como un trastorno de ansiedad o un trastorno forzosamente derivado o asociado, cuando menos, a algún tipo de trastorno de ansiedad. Pero los trastornos afectivos, primordialmente el trastorno depresivo mayor y la distimia, son entidades frecuentemente encontradas en los pacientes. Bueno, perdón, en las pacientes. Los trastornos afectivos que les he mencionado, el trastorno depresivo mayor y la distimia, bueno, pues tienen sus criterios de diagnóstico, pero tienen que esperar ustedes que las pacientes que tengan desnutrición, como en la anorexia nervosa, puede haber síntomas afectivos y de ansiedad que no necesariamente constituyen un trastorno afectivo, por ejemplo, que no necesariamente son un trastorno depresivo mayor, sino sintomatología afectiva secundaria a la desnutrición de la paciente. Entonces, en eso tenemos que ser muy precavidos para no llenar de diagnósticos a las pacientes y también ser pacientes nosotros para poderles dar tiempo, sobre todo a las pacientes con algún grado de desnutrición, a mejorar en la nutrición e ir evaluando paralelamente su evolución afectiva. Porque en muchas ocasiones el afecto empieza a mejorar conforme incrementan su rehabilitación nutricional. ¿Sí? Ahora, en este sentido, no hay mucha diferencia con otros trastornos de la conducta alimentaria clasificados de otra forma. Gran parte de los pacientes también cursan con insomnio, ¿sí? Con dificultades para iniciar, mantener o terminar el sueño, ¿sí? Pero también quizás con un sueño aparentemente completo, pero no reparador. Entonces, este es un punto
muy, muy importante a considerar en cualquier paciente. En realidad, en psiquiatría tenemos que evaluar nosotros el patrón de sueño, porque de dormir bien depende en muchas ocasiones la mejoría de cualquiera de las patologías, pero en los trastornos alimentarios esto cobra mucha relevancia porque siendo el sueño pues un fenómeno circadiano y la alimentación también, ¿sí? Yo siempre les comento tanto a los alumnos como a las pacientes que son como engranes, ¿no? Por un lado, el ciclo del sueño-vigilia y el otro, el ciclo circadiano de la alimentación, en donde uno afecta al otro y viceversa. Es por ello que, por ejemplo, en la comorbilidad con depresión, donde el insomnio es algo frecuente, pues tenemos que dar medicamentos o más bien y medidas de higiene de sueño. Esto es importantísimo. Esto, digo, no lo voy a ahondar en este momento, salvo por una serie de Netflix que me gustó mucho, que ustedes quizás han visto, que se llama Guía para Dormir Mejor de Headspace, donde se explican los mejores hábitos para conciliar el sueño y que sea de calidad y cantidad adecuada. Y que en este sentido les recomiendo siempre a los pacientes que la vean. Como muchas no les gusta leer, aunque las medidas de higiene de sueño son de media cuartilla, una cuartilla cuando mucho, probablemente encuentren mejor resultados si las invitan a ver esta serie, que no sé si todavía esté al aire, no sé si se puede encontrar, yo hace varios meses que la vi, pero pues hay que explorar por ahí y darles esta opción, porque una paciente que comienza a modificar sus hábitos de sueño de una manera saludable, es una paciente que puede empezar a mejorar en los otros aspectos. Y tienen que tomar en cuenta esto porque los trastornos de la conducta alimentaria se presentan en pacientes adolescentes y los adolescentes pues están pegados al celular o están pegados a las pantallas hasta altas horas de la madrugada. Y ustedes saben que estas pantallas despiden un rango de luz denominado luz azul por la longitud de onda corta que tiene, o ultracorta, que tiene la luz en este espectro, y esto despierta a los pacientes, nos despierta a los humanos, porque interactúa directamente con la secreción de la melatonina, que como ustedes saben es una hormona circadiana, ¿verdad? De liberación nocturna predominantemente y que facilita el sueño. Pues en ese sentido, es una medida no farmacológica, mucho de sentido común y de mucho esfuerzo hacer que un adolescente pueda dormir, pero puede haber buenos resultados. Uno de los datos, porque hay varios, pero uno de los datos interesantes es que la concentración de leptina disminuye y la de la grelina aumenta en pacientes con deprivación de sueño. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues la grelina, ustedes saben, es pues una hormona que aumenta el hambre y por lo tanto si aumenta el hambre hay búsqueda de alimentos. Y en estas circunstancias, la deprivación de sueño puede aumentarla, mientras que la leptina, que es una hormona con efecto contrario, disminuye. Es solamente un dato, digamos, de interés. Si quieren un dato clínico de interés, yo les invitaría a revisar el síndrome de ingestión nocturna de alimentos, ¿sí? Que es uno de los diagnósticos que en el DSM-5 se ha incluido. Vamos a ver si nos da tiempo de revisarlo un poquito más adelante y hablar de él, pero es muy interesante, por cierto. Bueno, en este continuum diagnóstico, tratando así de ser muy simplistas en relación a lo que sucede con diagnósticos como la anorexia nervosa, del lado izquierdo, AN es anorexia nervosa, predominantemente restringen las anoréxicas restrictivas, y del otro lado de esta flecha de dos cabecitas, en el lado derecho está la compulsión, que es muy frecuente observar en trastorno por atracón y en bulimia nervosa, y en el inter puede moverse y encontrar varios diagnósticos intermedios.
es solamente también la anorexia nervosa predominantemente restrictiva se caracteriza por un alto nivel de perfeccionismo en su modo de ser. Son chicas que tienen altos estándares, metas elevadas y generalmente las alcanzan, son disciplinadas, son capaces de posponer la recompensa de una manera importante con tal de conseguir un logro. Entonces, ¿cómo se las encuentran ustedes en la clínica? Bueno, los papás les dicen, es que esta niña era el ejemplo de hija, ¿no? O sea, estudiosa, disciplinada, en las tardes va al ballet y es la mejor bailarina, no va a fiestas y si va a fiestas regresa muy temprano, no toma, no fuma, no. Es una niña que parece adulto con grandes logros desde ese momento. Así se las pueden describir los papás. Y ciertamente es frecuente observar esto, ¿sí? Y yo tengo mucho cuidado porque cuando me las describen así, porque esa misma disciplina puesta en la mira de bajar de peso, pues es lo que hace que logren vencer el hambre, porque aunque el nombre está mal, es un nombre muy bonito, el de la anorexia nervosa, tiene su historia, ¿sí? Desde que la describió Charles Lassalle en Francia como anorexia histérica en 1873 y un año después, en 1874, William Gould en Inglaterra la describe como la anorexia nervosa. Y la verdad es que, aunque el nombre o parte del nombre que es anorexia, ¿sí? Como entidad, es inexacto porque no se les quita el hambre. Esta entidad no va porque se les vaya el hambre. Esta entidad empieza por el control del hambre, ¿sí? Eso es lo que sucede con estas pacientes. Obviamente, no todo el tiempo es que la controlen, ya cuando adelgazan demasiado y esto hace unas improntas conductuales y afectivas asociadas a la delgadez, ya no es el hambre propiamente, ya la pierden, en ese sentido se transforma en malestar psicológico o incluso malestar físico. Del otro lado, hablando de trastorno por atracón y bulimia nervosa, tenemos la impulsividad como un rasgo de personalidad muy frecuente. Son pacientes que tienen ingestiones descontroladas de alimentos, ¿sí? Y que además comórbidamente son pacientes que pueden cursar con trastorno fronterizo de personalidad, ¿sí? Con adicciones o cuando menos abuso de alcohol y sustancias. Son pacientes que se autoinfligen lesiones, ¿sí? Es frecuente encontrar esto, no todos, pues, espero me entiendan en ese sentido, no estoy diciendo que todas las pacientes o en todos los casos se observe esto, pero es muy frecuente encontrarlo. Así, esto de lo que nos habla es precisamente de un grado de impulsividad importante. Aquí también no tiene que ver mucho esto con el continuum diagnóstico, esto más bien tiene que ver con los factores de riesgo. Esta lectura de Jacobi de 2004 es clásica para nosotros. Es solamente una tablita, no es esta una charla sobre factores de riesgo, pero si tienen tiempo e interés, les invito a leerla, es extensa, es como de 40 páginas o algo así el artículo, se explica muy bien todo. Aquí nada más les puse del nacimiento hasta el inicio del trastorno de la conducta alimentaria, los factores de riesgo que se han descrito y en qué edades o en qué rangos de edades se van presentando, ¿sí? En estas circunstancias, bueno, ya cuando se desglosa, porque hay otra tabla para anorexia nervosa y otra tabla para bulimia nervosa, se mencionan los factores de personalidad que yo les estaba comentando hace rato. Bueno, déjenme bajar un poquito. Ah, es que no veía el título de la diapositiva por lo del WhatsApp. Déjenme moverlo un poquito. Es el modelo dimensional. Bueno, justamente es lo contrario a lo categórico. Ya hemos hablado un poquito de cómo son las categorías.
Sin embargo, nuestro enfoque debe seguir un modelo dimensional. ¿Por qué? Porque explican mejor la comorbilidad observada, los rasgos de personalidad que les acabo de mencionar. Se ajusta esto mucho mejor a la estructura psicopatológica de cada paciente. Se hacen mejores conceptos de las diferencias individuales a través de estructuras latentes. Bueno, esto es resultado de los análisis científico respecto a varios de los factores que pueden contribuir tanto a la aparición como al mantenimiento de las conductas alimentarias alteradas. Y las diferencias entre los sujetos con este enfoque dimensional no son son por grado, perdón, y no por tipo de diagnóstico, sino más bien por grado de afectación de las conductas alimentarias alteradas. Creo que ya se me trabó. Ahí está. Condiciones paralelas. Bueno, condiciones paralelas que incluyen comorbilidades y otras situaciones. Por ejemplo, se ha hablado que los eventos adversos a lo largo del desarrollo de las personas afectadas con trastornos alimentarios consolidan una diátesis o una vulnerabilidad común a los trastornos ansioso-depresivos y también a los trastornos alimentarios. O sea, como si esto fuera un grupo de globos, ¿no? De esos que había antes, que vendían en la Alameda hace como 40 años, y iba uno con el globero y uno pedía el globito, el globito rojo y lo sacaban de un montón de globos. Bueno, pareciera que justamente la diátesis que predispone a una conducta alimentaria alterada también puede predisponer a trastornos ansiosos o depresivos, y todo tiene como que un tronco común o un tronco cuando menos similar, ¿no? En cuanto a los factores que los detonan y que mantienen a los diversos trastornos. Todas las pacientes en general, o sea, estoy generalizando, presentan una mala regulación de su esfera afectiva, ¿sí? Son muy vulnerables a que cualquier cosa las pueda sacar del supuesto equilibrio que pueden tener, de esta sensación de estabilidad. Es muy vulnerable a ser desestabilizado por cualquier situación. Por ejemplo, las pacientes con anorexia nervosa presentan un fenómeno interesante que es medido por diferentes pruebas psicológicas, en donde en las observaciones experimentales se les cambia el entorno para hacer una rutina, por ejemplo, y ahí se desestructuran, ya no saben qué hacer, porque están acostumbradas a un nivel rutinario, a un nivel, digamos, autocontenido de alcanzar la meta, pero cuando uno les cambia el entorno y tienen que improvisar, presentan grandes dificultades, ¿sí? En esas circunstancias, pues, estas pacientes, cualquier cosa que se les cambie en el entorno, por ejemplo, cuando llega uno y les dice, pues tienes que seguir un plan alimentario, pueden entrar en crisis de ansiedad importantes y por lo tanto en un decir, no voy a seguir el tratamiento. Esto lo tienen que esperar ustedes. Y esto es producto de los cambios que no toleran en el entorno. En el otro extremo de ese continuum que les platicaba hace rato, pues está la mala regulación del afecto, en donde emocionalmente las pacientes con bulimia nervosa o trastorno por atracón, pero particularmente las pacientes con bulimia nervosa y anorexia nervosa compulsivo purgativa, son pacientes que se autoagreden, como les mencionaba, que son altamente comórbidas con trastornos de personalidad, particularmente del grupo 2, donde está el trastorno límite o fronterizo de la personalidad. Y bueno, esto en ese sentido los puede llevar al consumo de sustancias, al consumo de drogas, de alcohol, o a utilizar estas pacientes con bulimia nervosa o trastorno por atracón o anorexia nervosa compulsivo purgativa, los atracones como un atenuador de las emociones.
lo que se ha dado en llamar el comer emocional, pero más allá de lo que es un antojo, si estoy nervioso. Estas pacientes pueden utilizar el atracón como utilizan una autolesión, incluso hasta para disociarse de un momento emocional difícil. Digo, uno no puede imaginar realmente cómo a alguien le guste cortarse, ¿verdad? Por el dolor que se siente, pero estas pacientes transforman de alguna manera esta sensación en un alivio para un estado emocional sumamente disfórico, ¿sí? Y por otro lado, el vómito, que yo les pregunto, bueno, todos seguramente hemos vomitado por alguna razón en algún momento, es algo muy desagradable, físicamente es desagradable. Y estas pacientes pueden llegarlo a usar como un atenuador emocional, buscar tener el atracón para provocarse el vómito o solamente provocarse el vómito después de comer una cantidad no muy importante de alimentos, pero como un atenuador emocional. Tengo que apurarme para dar tiempo a preguntas. Bueno, dentro de estas condiciones paralelas, es muy importante pues considerar que a pesar de que la TCC, que es la terapia cognitivo-conductual, ha sido demostrada como una de las mejores consolidadas en el tratamiento de la bulimia nervosa y el trastorno por atracón, cuando hay respuestas completas, o sea, se quita el trastorno alimentario, la comorbilidad persiste, salvo que sea tratada, obviamente. Y bueno, ya les mencioné la atención al insomnio como factor de riesgo mantenedor. Aquí tenemos los diagnósticos resumidos en esta tablita. De aquí en adelante voy a estar hablando mucho de este artículo de Arévalo, que es una investigadora mexicana de la ENEP Iztacala, que tiene un artículo que sacó en 2015, de donde saqué todas estas diapositivas que explican muy bien las diferencias diagnósticas entre la clasificación anterior norteamericana, el DSM-4TR, al DSM-5. Y esta tabla resume estos diagnósticos como la pica, el trastorno por rumiación, el trastorno por evitación y restricción en la ingestión de alimentos, recientemente pues digamos incluidos como diagnósticos específicos al mismo nivel de que la anorexia nervosa, la bulimia nervosa y el trastorno por atracón o el trastorno de atracones, como dicen en España, ¿verdad? Y por otro lado, también existen los diagnósticos parciales, que actualmente ya no son inespecíficos, ya están especificados en el DSM porque causan un deterioro en la funcionalidad, así como los trastornos no especificados, que son aquellos trastornos como, digamos, al vapor. El diagnóstico es al vapor, se hace muy rápido en un servicio de urgencias, no da tiempo de hacer la evaluación completa o solamente son síntomas aislados que no integran para nada un trastorno con los criterios que se espera y entonces se pueden dejar como no especificados. Lo importante es que exista una detección temprana y datos clave para la detección temprana es la preocupación por la figura, ¿sí? Los factores de riesgo que pueden estar asociados como detonantes. Uno de ellos es hacer dietas o estar metido en dietas de manera constante a lo largo de la vida. La presencia de eventos desencadenantes, que pueden ser las críticas de los demás o la autocomparación con respecto al peso. Y el establecimiento de conductas de riesgo, o sea, cuando la paciente empieza a realizar conductas, de hecho es cuando empieza el trastorno alimentario, porque son trastornos conductuales, entonces cuando empiezan las primeras conductas a presentarse, especificado, pues podemos hablar de conductas de riesgo o un trastorno no especificado aún de la conducta alimentaria. Digo, aquí la diapositiva incluye el DSM-4TR y compara el DSM-5 con la clasificación anterior. No vamos a revisar esta columna, pero se las dejo si quieren tomarle captura de pantalla a todo lo que vaya yo pasando. Bienvenidos, adelante. Estos son los criterios actuales para anorexia nervosa, en donde se reconoce una restricción energética muy importante en relación a sus necesidades, que hacen que bajen de peso en relación a la edad, el sexo, ¿sí? El curso del desarrollo, o sea, niñez o adolescencia, y un peso significativamente bajo que se define como un peso que es inferior al mínimo normal, ¿sí? O en niños y adolescentes al mínimo esperado, ¿sí?
Aquí ya estamos viendo que en adultos usamos el índice de masa corporal como una muy buena guía, pero el índice de masa corporal en niños y adolescentes es insuficiente. Tienen que ver qué es lo que se espera en las tablas percentilares para cada uno de los casos. Este es un criterio central, pero es totalmente psicológico. Es lo que yo les decía. Aquí tenemos un criterio biológico y totalmente de dato duro, muy medible, con una simple báscula y un estadímetro, y la edad, obviamente. Y aquí tenemos un criterio totalmente psicológico que prácticamente no se modifica, que es esta alteración en la forma en la que uno percibe su propio peso, ¿sí? O su propia constitución. Y son pacientes que mantienen usualmente, los pacientes con anorexia nervosa mantienen este síntoma vivo y es difícil de quitar. La verdad es que hay que enquistarlo y hay que dejar que pase el tiempo sin que haya repercusiones en el peso cuando se trata a estas pacientes. Espérenme tantito. Hay que especificar si el diagnóstico de la anorexia nervosa es restrictiva, ¿sí? O sea, predominantemente deja de comer, o si es del tipo atracón y purga, además de que deja de comer y bajó de peso. O sea, que tenga vómitos, por ejemplo, abuso de laxantes, diuréticos, etc. Y bueno, el DSM-5, a diferencia del DSM-4, nos dio los criterios de remisión parcial, ¿sí? Y de remisión total, pero también están muy laxos, no da tiempos, ¿no? Específicos, ni mucho menos, solamente la ausencia, por ejemplo, en la remisión total de los criterios de la anorexia nervosa por un tiempo continuado. Así lo deja el DSM, ¿sí? También nos da criterios de gravedad en función del índice de masa corporal que ustedes están viendo aquí abajo. En adultos, o de tabla percentilar, eso no viene en el DSM, pero pues en tablas percentilares, pues sería por debajo de la percentila 1 o de la percentila 5. En la bulimia nervosa se reconocen episodios recurrentes de atracones. Un atracón, rápidamente, es una ingestión de una gran cantidad de alimentos en una cantidad de alimentos superior a lo que 2 o más personas comerían, ¿sí? De las mismas características del paciente. O sea, no vamos a comparar lo que come una niña de 15 años con lo que me como yo. ¿Sí? Son diferentes etapas de la vida, diferentes sexos y además diferentes estaturas, por ejemplo. Entonces, se compara con grupos de la edad y esto es donde interviene la subjetividad del evaluador. La ingestión de una gran cantidad de alimentos para esa persona, cuando menos del doble o más de lo que cualquier otra persona de sus características comería. La segunda característica es que se lleve a cabo muy vorazmente, muy rápidamente, o sea, menos de 2 horas, particularmente son minutos y como máximo 120 minutos. Y la tercera característica, que es para mí la más importante, es la falta de control percibida. O sea, la paciente tiene el atracón y aunque se desea detener, no puede hacerlo y solamente lo hace hasta que está totalmente repleta, hasta que se acabó lo que tenía enfrente o hasta que la cacharon y ya no puede seguir con el atracón. Sí, pero de otra manera no hay facilidad de que se detenga. Y esas son las 3 características de un atracón objetivo, así se llama, atracón objetivo según Fairburn, en su descripción de los atracones subjetivos y objetivos. Bueno, estas conductas tipo atracón van seguidas de conductas compensatorias. Y lo que quiere decir compensar es cómo le hago para deshacerme de esto, ¿no? Para evitar absorber las calorías, para evitar subir de peso. Bueno, ahí es donde entra en juego el vómito autoprovocado, el abuso de laxantes, de diuréticos, como estrategias purgativas. Pero también hay no purgativas como el ayuno o el ejercicio excesivo, siempre y cuando los hagan con intención compensatoria. La verdad es que hacer el diagnóstico no requiere de demasiado tiempo, es cuando menos una vez a la semana durante 3 meses, durante los últimos 3 meses. Y el criterio número de letra E es bien importante.
la alteración no se produce exclusivamente durante periodos de anorexia nervosa. O sea, no puedes hacer diagnóstico de bulimia nervosa si la paciente tiene criterios actuales de anorexia nervosa. Los puede tener pasados y haber virado, como les dije, en un continuum a bulimia nervosa, pero no pueden ser al mismo tiempo. Anorexia nervosa mata bulimia, ¿sí? Transversalmente, en cuanto a diagnóstico se refiere. También hay criterios de remisión, esto los pueden revisar, tómenle captura de pantalla o saquen el artículo o saquen el DSM para revisarlos. Quiero pasar al trastorno por atracón, en donde existen los criterios de la bulimia nervosa, pero sin las conductas compensatorias. El paciente se atraca, ¿sí? Tiene los atracones objetivos, no los compensa. Tiene en el criterio B, cuando menos 3 o más de los siguientes: comer mucho más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente, comer solo, aquí es comer a solas, debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere, sentirse luego de haber comido a disgusto consigo mismo, deprimido o muy avergonzado, un malestar intenso respecto a los atracones, y los atracones se producen en promedio una vez a la semana durante 3 meses. 3 de estos 5 ya lo hacen un atracón, un trastorno por atracón, más estos, el C y el D. Ok. Bueno, también tiene criterios de remisión parcial, de remisión total y también criterios de gravedad. Les pongo esta diapo que me gustaría que le saquen cuando menos una captura de pantalla, que consulten esta dirección electrónica donde viene esta tabla. Es lo primero que van a ver. Y además tiene hipervínculos, ¿no? Si ven, aquí se pone la manita, si yo le aprieto me lleva directamente a las guías de tratamiento que aquí se describen. Son muchas las guías que ya existen. Nosotros en México tenemos también guías de tratamiento. Hicimos algunas hace ya varios años. Digo, una guía para el primer nivel de atención en el Instituto de Psiquiatría. Pues les quiero poner estas para que se den una idea de las mejores. Creo que sí cita a las mejores, particularmente las más actuales, que son estas. Miren, las guías NICE de 2019, ¿sí? Las guías de la Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, que están actualizadas hasta 2020. Pero la verdad es que cualquiera de estas guías tiene buenos modos de empezar a evaluar y a tratar a los pacientes. Todas ellas coinciden en que el tratamiento debe ser interdisciplinario, que no es multi, no es de echar montón. Digo, a veces sí mencionan multidisciplinario, pero aquí yo siempre hago la aclaración, no es de echarle toda la bola, ¿no? Como si fuera una jugada de fútbol americano, se cae la pelota y todo el mundo sobre la pelota, o el balón. No. Aquí hay que tener interdisciplinariedad, que quiere decir, hay un equipo cuyos miembros van entrando conforme haya necesidad de que entren y van saliendo conforme haya necesidad de salir, ¿sí? Y siendo padecimientos de índole psiquiátrica, lo ideal es que esté liderado por un psiquiatra, pero bueno, si no es posible, puede ser liderado por un psicólogo avesado, obviamente, en trastornos alimentarios. La segunda característica es que todas mencionan la importancia de la psicoeducación, o sea, el paciente y el familiar tiene que entender qué le está pasando y cuáles pueden ser las consecuencias. La tercera particularidad es que todas se enfocan en estrategias de rehabilitación nutricional. Y aquí a las pacientes hay que aclararles que no se trata de subirlas de peso, no se trata de engordar, entre comillas. Como ellas les preguntan, oiga, es que voy a engordar. No, aquí lo que vamos a buscar es la rehabilitación física, psicológica, familiar y hasta social y hasta escolar de cada caso en particular. Evidentemente, les digo a los pacientes, sí, tu peso va a cambiar, pero va a cambiar para bien, para que lo demás pueda empezarse a dar bien, ¿sí? En la medida de lo posible.
La psicoterapia familiar se enfatiza y se recomienda para pacientes que viven con sus papás, pacientes menores de edad, ¿sí? En donde el núcleo familiar está particularmente alterado. Hay un libro muy bonito de la doctora Janet Treasure dirigido a familiares que se llama algo así como guía para tratar a un ser querido con trastorno de la conducta alimentaria, algo así. Búsquenla, Janet Treasure, como tesoro en inglés, Janet Treasure, su libro para familiares. La psicoterapia cognitivo-conductual es la más importante porque es la que tiene más sustento en el tratamiento de los trastornos alimentarios. Hay versiones actuales hechas por los mismos autores que la propusieron para trastornos alimentarios. He de decirle que la terapia cognitivo-conductual no empezó en trastornos alimentarios, tiene antecedentes en los trastornos depresivos, particularmente por Beck, como ustedes conocen. Pero se ha adaptado muy bien y ha dado buenos resultados en el tratamiento psicoterapéutico de los trastornos de la conducta alimentaria. La farmacoterapia, que muy probablemente muchos están preguntando, bueno, ¿y qué se hace con medicamentos? Pues miren, todas las guías la consideran como tratamiento adjunto. De hecho, ni incluí, pensando en que me iba a extender demasiado y no quiero hacerlo para poder hacer una especie de diálogo, si ustedes gustan, no incluí más diapositivas para hablar de medicamentos. ¿Por qué? Miren, a la fecha existen 2 medicamentos aprobados para trastornos de la conducta alimentaria. El primero de ellos fue la fluoxetina. La fluoxetina es un inhibidor de recaptura de serotonina. ¿Sí? Se ha utilizado hace muchísimos años para tratar depresión mayor, para tratar otras entidades diagnósticas, pero también fue aprobada hace, yo creo que más de 20 años, no me tomen mucho en cuenta los 20 años, pueden ser más o un poco menos, no sé, no me acuerdo, pero está aprobada para el tratamiento de la bulimia nervosa. ¿Sí? Es uno de los medicamentos que a dosis de entre 20 hasta 60 miligramos, la FDA lo tiene aprobada para el tratamiento de la fluoxetina, pero como tratamiento adjunto. ¿Sí? Tener a una paciente con bulimia nervosa y pensar que solamente con fluoxetina se lo vamos a quitar, no. Ya les dije que el tratamiento es interdisciplinario y dentro de la disciplina de la psiquiatría, bueno, pues está el manejo farmacológico y claro que ayuda muchísimo. ¿Por qué ayuda? Como les dije en un principio, los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos son altamente comórbidos. Además, la fluoxetina inhibe, bueno, no inhibe, disminuye los niveles de impulsividad de estas pacientes. Dejan de cortarse, la cantidad de atracones objetivos puede disminuir, lo cual es un buen logro. Y en la disminución ustedes pueden darse cuenta en 2 aspectos. Puede disminuir la frecuencia semanal, por ejemplo, de atracones objetivos, pero también la cantidad de comida dentro de un atracón. ¿Sí? Entonces una paciente puede decirles, no, yo sigo con 21 a la semana, pero fíjese que ya no es tan grande el atracón, ya es en menor cantidad. Ahí ya hay un efecto interesante. Quizás no necesariamente o únicamente explicado por el uso de la fluoxetina, pero sí seguramente una gran influencia en la mejoría. El otro medicamento aprobado en la conducta alimentaria es la lisdexanfetamina. Lisdexanfetamina para trastorno por atracón. Lo tuvimos en México y ignoro por qué razón lo dejamos de tener, lo dejaron de vender. Es un medicamento con alta efectividad en trastorno por atracón y que además previamente había demostrado y estaba aprobado para el trastorno por déficit de atención. Y he de decirles que el trastorno por atracón tiene alta comorbilidad con trastorno por déficit de atención, tanto en niños, adolescentes y adultos. Entonces, con un medicamento lográbamos avances muy importantes, lisdexanfetamina. No hay otro medicamento aprobado. La pregunta ahora sería, ¿y se usan otros medicamentos? Sí. La olanzapina es uno de los medicamentos, que es la olanzapina, como ustedes saben, es un neuroléptico atípico,
aprobado entre muchas indicaciones, pues evidentemente para el manejo de la esquizofrenia, el manejo de trastorno bipolar, pero en la cuestión de la conducta alimentaria, se empezó a utilizar desde hace muchísimos años y aunque no está aprobado para el manejo, o sea, oficialmente aprobado, eso de oficialmente lo pongo entre comillas porque la praxis dicta muchas de las conductas terapéuticas que nosotros podemos decidir con un paciente y las guías son solamente guías, no son, no son obligaciones, no es ley. Obviamente, pues las guías están sustentadas en el mejor grado de evidencia científica y pues tenemos que considerar la aplicación de las guías, pero a veces no se puede y a veces dice, bueno, la guía lo recomienda como tratamiento adjunto, pero esta paciente, a mi entender, lo necesita desde el principio, pues se lo doy desde el principio. Entonces, la olanzapina es un medicamento frecuentemente utilizado y con buenos resultados, cuando menos iniciales, en el tratamiento de anorexia nervosa. Pero no se vayan con la idea de que es por su efecto colateral, porque muchas veces me he encontrado incluso colegas psiquiatras que me preguntan, oye, pero si les das olanzapina, pero es por su efecto sobre el peso, ¿verdad? Como sabemos que aumenta de peso, pues no, no es esa la indicación. Le podría dar valproato de magnesio, si persiguiera eso, ¿no? O le podría dar algún otro medicamento que pudiera aumentarla de peso como efecto secundario. No, la cuestión con la olanzapina es que por su perfil farmacológico es un buen ansiolítico, induce sueño también, se da en la noche y además empieza a regular un poquito el afecto alterado de estas pacientes y eso, a mi entender, humilde entender, hace que la paciente pueda enfrascarse o afrontar mejor el inicio de un tratamiento. Bueno, podríamos hablar de más fármacos, el topiramato, por ejemplo, y algunos otros para el trastorno por atracón, pero no creo que nos dé tiempo porque ya son 6:45. Evidentemente, pues ya casi a manera de conclusión, psicoeducación, rehabilitación nutricional, el aspecto psicoterapéutico y la evaluación de la dinámica familiar son esenciales en el tratamiento de estas pacientes. Nosotros en el Instituto de Psiquiatría asesoramos también familiares y las psicoterapeutas que nos asisten en la clínica pues trabajan mucho en la motivación al cambio y nosotros colaboramos con el manejo de las comorbilidades y el uso de psicofármacos. Dentro de las estrategias psicoterapéuticas ya les he hablado de la cognitivo-conductual, de la cognitivo-conductual aumentada, ¿no? Que es enhanced, por eso está ahí. De las estrategias de mindfulness, que son estas psicoterapias enfocadas a la meditación y a la aceptación, ¿no? De los diferentes fenómenos, aplicado a la conducta alimentaria también ha mostrado buenos resultados. Terapia sobre la imagen corporal, que aunque es un fenómeno que ya les dije que es muy difícil de quitar, no podemos perderlo de vista. De alguna manera, está el proyecto Cuerpo, que está descrito como preventivo, una estrategia preventiva de trastornos alimentarios, pero también ya se reconoce como un tratamiento terapéutico con algunas modificaciones y evidentemente la terapia familiar que ya les mencioné. Como conclusiones, el diagnóstico actualmente es categórico, pero en la práctica es recomendable mantener un enfoque dimensional. Lo anterior es necesario para poder integrar fenómenos en común entre los diferentes trastornos alimentarios y su comorbilidad psiquiátrica, y he de decir médica también. El tratamiento debe ser interdisciplinario e individualizado. No podemos dar el mismo tratamiento a todas las pacientes, evidentemente. Y bueno, la captación, diagnóstico temprano y el tratamiento también oportuno mejora mucho el pronóstico. Pues aquí termino, muchas gracias y bueno, quedamos para dudas o comentarios de aquí a las 7 de la noche. Perfecto, doctor Alejandro Caballero. Pues un gusto, muchísimas gracias por toda esta información que nos brinda durante toda su plática. Y bueno, hay varias preguntas en el chat que me mandan a hacer. La frecuencia de anorexia en hombres, digo, ya usted ya mencionó que es más frecuente en mujeres, pero aproximadamente hablando de porcentajes, ¿qué tanto es la frecuencia en este
Genial. 10 a 20 veces menos que las mujeres, ¿sí? O sea, tendríamos que juntar alrededor de 15 anoréxicas, ¿sí? Para encontrar un anoréxico, ¿sí? Y dos, aunque no fue la pregunta por ahí, pero me parece pertinente agregar que ya la semiología fina de la anorexia nervosa entre mujeres y hombres varía. Aunque reúne los mismos criterios diagnósticos, el hombre no va tanto por la delgadez, va por la magrez, aunque se lleve de calle su constitución física, pero lo que quieren es ser magros, ser marcados, obviamente con una fobia prácticamente pues, un miedo no racional a ser obesos, ¿no? Restricción alimentaria igual que lo hace una paciente mujer, todo, pero para ellos es mucho más frecuente encontrar no tanto la persecución de la delgadez, sino de la magrez. Eso es interesante, sobre todo ahorita en relación a todas estas alternativas de dietas que hay ahora sí en boga. Me brinca una que pudiera ser como que foco de alarma, el famoso ayuno intermitente. Sí. Que podría ser una herramienta muy utilizada, ¿no? Y podría ser un factor. Es que tiene sus indicaciones, claro. Pero lo manejan excelente los endocrinólogos para síndrome metabólico, para obesidad, los nutriólogos avesados para estos diagnósticos, no para bajar de peso así por bajar de peso, ¿eh? Y ayuno intermitente, bueno, hay que saberlo hacer. No es, bueno, intermitentemente comeré, entonces decido que voy a comer solamente la comida y me salto el desayuno y la cena. No. O voy a dejar de comer una semana pan y agua, a pura agua. Pues no. Si alguien necesita ayuno intermitente, tiene que ser indicado y guiado por un nutriólogo o un médico avesado en eso. Un especialista, sí, así es. Uh-huh. ¿Y qué tan frecuente es el suicidio en estos pacientes con trastorno de conducta alimentaria? Es frecuente, de hecho es una de las causas de muerte, además de la desnutrición, es una de las causas de muerte en pacientes con anorexia nervosa descritas. El suicidio en pacientes con anorexia nervosa, esta cifra eleva la tasa estandarizada de mortalidad. Esto quiere decir que una paciente nervosa comparada con la tasa de mortalidad de su grupo de edad en su comunidad se eleva hasta 5 o 6 veces o 7 veces el riesgo, ¿sí?, de tener suicidio versus si no se tiene anorexia nervosa, aunque se pertenece a la misma comunidad y al mismo grupo de edad. Y, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor herramienta que nos sirva como tamizaje para tratar de identificar si esa paciente está en riesgo de presentar este tipo de trastornos? Hablando de tamizaje, sí. Hay el cuestionario de conductas de riesgo de la doctora Claudia Uniquel Santoncini, que tenemos la fortuna de contar con ella en la Clínica de la Conducta Alimentaria, ahí en el instituto. Es de Claudia Uniquel Santoncini. Se ha utilizado esta escala de tamizajes autoaplicables, muy fácil de calificar y que es lo que mide conductas de riesgo y su grado, ¿no?, de riesgo. Y se ha utilizado en la ENSANUT, nada menos, ¿no? O sea, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, desde, no me acuerdo qué año, 2 o 3 versiones, se incluyó y ha dado datos muy interesantes ya publicados por la doctora Uniquel o por el doctor Barriguete, en conjunto, obviamente, con el Instituto Nacional de Salud Pública. Hay otras escalas, también, pero esta está muy accesible, es de español mexicano, y pues yo les invito a conocerla y a utilizarla. Sí, sobre todo, digo, por la presencia de que también tenemos médicos de primer nivel de contacto y bueno, en muchas publicaciones, aunque usted dice que ya ha incrementado el diagnóstico oportuno de estos casos, pero en algún momento se llegó a ser infradiagnosticado, ¿no? Entonces, sí, muchas veces no se pregunta en la consulta rutinaria y cuando de fondo, pues, puede haber conductas de riesgo. Así es. Sí, en efecto. Por eso me pareció importante esta ponencia, porque tenía entendido desde el principio que en la audiencia hay médicos generales,
médicos no psiquiatras, obviamente, pues bienvenidos. Ahí están los datos míos. Si necesitan alguna bibliografía o algo, pues me pueden contactar. Ya les enviaré lo que esté a mi disposición si se quieren adentrar en el tema. Muchas gracias, doctor. Y aquí la doctora Azúa nos hace una pregunta. Si usted podría comentar si existen estudios de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y pruebas farmacogenómicas en donde se evidencia la presencia del gen COMT. Pues yo no estoy muy avesado todavía en la farmacogenómica de los trastornos alimentarios. A mi entender, no hay todavía nada grande publicado, pero bueno, la rama de la farmacogenómica es muy interesante porque sus alcances individualizan precisamente el tratamiento. Sin embargo, repito, el manejo farmacológico de los trastornos alimentarios es adjunto. No es un tratamiento de elección, pero sí valdría la pena investigarlo y yo no tengo la respuesta en este momento revisada, pero la puedo revisar con todo gusto y ya responderle a la doctora si me hace favor de escribir. Sí, yo le paso su dato, doctor. Valdés Eric pregunta que en presencia de síntomas epileptiformes sumado a alteraciones de la imagen corporal, puede indicarse algún anticonvulsivante y en dado caso, ¿cuál podría ser sugerido? Sí, sobre todo ese es un punto súper importante en la evaluación. Hay una plática especialmente donde hablamos de la pura evaluación y sí, nosotros hacemos un interrogatorio inicialmente dirigido a síntomas neuropsiquiátricos. En este sentido, es frecuente, bueno, digamos, no algo así como que diagnostiquemos muy seguido esto, pero si no hacemos las preguntas, podemos omitir un diagnóstico epiléptico. En nuestra clínica iba a decirles si es frecuente que los encontremos porque los buscamos, ¿sí? Y lo que nosotros encontramos particularmente son crisis parciales de sintomatología simple o compleja en la clasificación anterior, que es la que a mí se me facilita más manejar. Y dentro de los antiepilépticos que utilizamos con frecuencia está el levetiracetam y el topiramato, pero como les dije, si el tratamiento es individualizado y el paciente tiene atracones, por ejemplo, en su trastorno alimentario, iríamos por el topiramato, aunque no sea el antiepiléptico de primera elección para un neurólogo, quizás, ¿sí? Si el padecimiento es claramente crisis parciales, en cualquiera de sus dos variedades, pues nos vamos por el levetiracetam. Y hay buenos resultados. Esta pregunta también me lleva a mencionarles la diferencia entre alteraciones del esquema corporal y la distorsión de la imagen corporal. No es lo mismo, ¿sí? Un epiléptico puede sentir de un momento a otro que sus facciones cambian, que las dimensiones de sus brazos o piernas cambian de un momento a otro, mientras que en la distorsión de la imagen corporal tenemos un fenómeno psicológico, cognitivo, que hacen que alguna situación externa o un malestar interno me haga sentir que partes como el abdomen, los muslos o generalizadamente cambie la imagen corporal. Entonces hay que ser muy precavidos en esto para no tratar como epilepsia a alguien que tiene una clara distorsión de la imagen corporal y tratar las epilepsias que pueden pasarse por alto si no se buscan sobre todo los síntomas neuropsiquiátricos de las crisis parciales. Ok. Y otra pregunta, doctor. ¿Hay alguna asociación entre los niños picky eaters y los TCA en adolescentes? Bueno, ¿No? sí, los niños picky, que en español serían melindrosos, ¿no? Los que no les gusta comer, sí. Sí hay cierta asociación porque las pacientes con anorexia nervosa, dentro de sus antecedentes antes del desarrollo del trastorno alimentario, puede ser que hayan sido melindrosas en su historia infantil, ¿no? En otras situaciones, ¿sí? Hay realmente
una aversión a los alimentos por su textura, ¿sí? Más que por su sabor, por la textura, incluso por el color. Entonces, es también una rama muy importante, un aspecto, mejor dicho, muy importante a explorar en los antecedentes. Sí, esa relación como, digamos, un factor predisponente. Ok. Y la enfermera Alma Rosa Sánchez levantó la mano. Puede activar su micrófono. Ya sería la última pregunta, creo. Ok. Muchas gracias. Estaba muy relacionada con lo que usted mencionaba del ayuno intermitente, que está tan de moda ahorita y hay tanta información o mala información, y si se podía considerar como parte del síntoma de la anorexia, si es prender los focos o es un señalamiento importante para nosotros para poder identificar a alguien ya con problemas alimenticios. Sí, la práctica de ayunos, de dietas, ¿no? Ya sea autoimpuestas o prescritas por alguien, es generalmente uno de los factores detonantes más frecuentemente encontrados en pacientes con trastornos alimentarios. ¿Sí? En el caso de la anorexia nervosa es bastante frecuente encontrar este tipo de antecedente.